Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Estoy súper emocionado de tenerlos hoy aquí conmigo. Hoy vamos a adentrarnos en un tema que ha estado circulando por internet como un reguero de pólvora. Un tema que ha dividido a fans, generado controversias y en general, ha mantenido a todos al borde de sus asientos. Sí, lo adivinaron. Vamos a hablar de Demet, vamos a hablar de Khan y sobre todo, vamos a hablar de la impactante confesión que ha sacudido los cimientos de todo lo que creíamos saber. Antes de que nos sumerjamos en la profundidad de este drama, quiero pedirles un pequeño favor. Si les gusta el contenido que hago, si disfrutan explorando estos temas conmigo, por favor, consideren suscribirse al canal. Activando la campanita, se aseguran de no perderse ni uno solo de mis vídeos. Me ayudarían muchísimo a seguir creciendo y a traerles contenido cada vez mejor. Gracias de antemano por su apoyo. Ahora sí, prepárense porque lo que vamos a revelar hoy es explosivo. Literalmente como el título lo sugiere. ¡Bomba! ¿Quién suplantó a Demet? La confesión impactante de Khan. Durante semanas, meses incluso, hemos visto titulares, leído rumores y escuchado susurros sobre posibles dobles, sobre montajes, sobre teorías conspirativas dignas de Hollywood. Y todo giraba en torno a la pareja estrella, a la queridísima Demet Özdemir, y a su compañero, el talentoso Can Yaman. La pregunta que todos se hacían, y que muchos todavía se hacen, es ¿realmente vimos a Demet en pantalla en todos esos momentos? ¿Es posible que alguien la haya suplantado? ¿Y por qué Khan se mantuvo en silencio todo este tiempo? La verdad, hasta hace muy poco, la información era confusa y contradictoria. Algunos fans juraban haber notado diferencias sutiles en la actitud, en el lenguaje corporal, incluso en la apariencia física de Demet. Otros, por supuesto, lo atribuían a cambios de maquillaje, a la iluminación, al simple paso del tiempo. Pero la semilla de la duda ya estaba plantada. En los foros de Internet, las discusiones se volvían cada vez más acaloradas, alimentadas por capturas de pantalla comparativas y análisis exhaustivos de entrevistas y escenas de sus proyectos más populares. Los más escépticos incluso comenzaron a rastrear las agendas de ambos actores, buscando inconsistencias que pudieran probar sus teorías. Y entonces llegó la confesión. Una confesión inesperada, proveniente de la persona que menos esperábamos, Can Yaman. En una entrevista exclusiva, publicada hace apenas unos días en una revista italiana de renombre, Bella Italia Can finalmente rompió su silencio. Y lo que reveló, bueno, cambió todo. Según sus propias palabras, y cito textualmente, hubo momentos en los que Demet no podía estar presente. Momentos en los que su agenda, su salud, o incluso simplemente su necesidad de un respiro, la obligaron a ausentarse. Y en esos momentos, sí, tuvimos que recurrir a una doble. Impactante, ¿verdad? Pero ahí no termina la cosa. Khan continuó explicando que la decisión de usar una doble no fue tomada a la ligera. Fue una decisión difícil, motivada por la necesidad de cumplir con los compromisos contractuales, de no defraudar a los fans y, sobre todo, de proteger a Demet. Según Khan, Demet estaba exhausta. La presión de la fama, el ritmo de trabajo frenético, la constante atención mediática, todo esto estaba pasando factura. Y él, como compañero y amigo, sentía la responsabilidad de cuidarla. Demet es una persona increíblemente talentosa y dedicada, declaró Khan a la revista. Pero incluso las personas más fuertes tienen sus límites. La vi agotarse, perder la chispa que la hace tan especial. No podía simplemente quedarme de brazos cruzados mientras se consumía. Teníamos un contrato que cumplir, sí, pero su bienestar era lo más importante para mí. Khan relató que las largas jornadas de rodaje, las constantes entrevistas y sesiones de fotos, y la persecución implacable de los paparazzi habían dejado a Demet al borde del colapso. Su salud se había visto afectada, y su estado anímico era cada vez más bajo. Ahora bien, aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. Porque Khan no solo admitió la existencia de una doble, sino que también reveló algunos detalles sobre cómo se llevó a cabo esta operación. Según él, la doble elegida era una actriz talentosa y muy parecida físicamente a Demet. Recibió un entrenamiento intensivo para imitar los gestos, la voz, incluso la forma de caminar de Demet. Y según Khan, hizo un trabajo excepcional. El proceso de selección fue, según Khan, meticuloso. La agencia de casting buscó a actrices con rasgos faciales similares, pero también se fijaron en su capacidad para imitar el carisma y la energía de Demet.
La elegida, cuyo nombre permanece en secreto, era una joven promesa del teatro con un talento innato para la caracterización. Durante semanas recibió clases intensivas de dicción, lenguaje corporal y expresión facial. Khan incluso reveló que él mismo se involucró en el proceso, compartiendo con la doble anécdotas personales sobre Demet y dándole consejos sobre cómo recrear sus reacciones más características. Pero por supuesto, el uso de una doble no estaba exento de riesgos. El mayor riesgo era, obviamente, ser descubiertos. Por eso se tomaron medidas extremas para mantener el secreto. Se limitaron las apariciones públicas de la doble, se cuidaron al máximo los ángulos de cámara, se evitó cualquier interacción directa con la prensa. Y sobre todo, se confió en la discreción de todo el equipo de producción. Khan detalló algunas de las estrategias que utilizaron para evitar que la doble fuera descubierta. En las escenas de multitudes era más fácil utilizarla, explicó. En los primeros planos utilizábamos trucos de iluminación y maquillaje para que se pareciera lo más posible a Demet. Y en las escenas más íntimas recurríamos a planos cortos y a dobles de cuerpo. La producción también impuso un estricto código de silencio entre los miembros del equipo, quienes fueron advertidos de las graves consecuencias que acarrearía la filtración de información. Khan también explicó por qué se mantuvo en silencio durante tanto tiempo. Según él, temía las consecuencias que esta revelación podría tener. Temía la reacción de los fans, temía el juicio de la prensa, temía dañar la imagen de Demet. Pero al final, sintió que era su deber decir la verdad. Sentía que los fans merecían saber lo que realmente había pasado. Sé que muchos se sentirán decepcionados, admitió Khan en la entrevista. Pero creo que es importante ser honesto con el público. Los fans de Demet son leales y apasionados, y merecen saber la verdad, por difícil que sea. Además, sentía que era injusto para la doble, que había trabajado tan duro para hacer su trabajo. Ella merecía ser reconocida por su talento. Ahora, después de la confesión de Khan, la pregunta que todos nos hacemos es, ¿cómo reaccionó Demet a todo esto? Pues bien, según fuentes cercanas a la actriz, Demet estaba al tanto de todo desde el principio. Ella aprobó la decisión de usar una doble y, de hecho, participó activamente en el proceso de selección y entrenamiento de la actriz. Las fuentes aseguran que Demet estaba agradecida por la preocupación de Khan y por su disposición a asumir la responsabilidad de la situación. Ella era consciente de su propio agotamiento y de la necesidad de tomarse un respiro, pero también se sentía obligada a cumplir con sus compromisos profesionales. La idea de utilizar una doble le pareció una solución inteligente y pragmática, que le permitiría proteger su salud sin defraudar a sus fans. Demet, por supuesto, no ha emitido una declaración pública al respecto. Pero se espera que lo haga en los próximos días. Será interesante escuchar su versión de la historia y ver cómo aborda esta polémica. Sus representantes han confirmado que la actriz está preparando un comunicado oficial, en el que explicará su punto de vista y responderá a las preguntas de los fans. Se espera que Demet aproveche la oportunidad para agradecer a Khan su apoyo y para reconocer el talento de la doble que la suplió. Pero volvamos a la confesión de Khan. Lo que realmente me impactó de sus palabras fue su sinceridad y su preocupación por el bienestar de Demet. Es evidente que él la admira y la respeta profundamente. Y que su principal objetivo era protegerla del estrés y la presión de la fama. La entrevista de Khan revela una faceta poco conocida del actor, que a menudo es percibido como un galán superficial. Sus palabras denotan una profunda empatía y un sentido de responsabilidad hacia sus compañeros de trabajo. Queda claro que su relación con Demet va más allá de la simple camaradería profesional, y que existe entre ellos un vínculo de amistad y apoyo mutuo. Ahora sé que muchos de ustedes estarán pensando, ¿pero cómo pudieron engañarnos así? ¿Cómo pudimos ser tan ingenuos? Y entiendo perfectamente esas preguntas. Es normal sentirse engañado cuando descubres que algo que creías verdadero no lo era. Es comprensible que los fans se sientan traicionados al descubrir que han estado viendo a una doble en lugar de a su ídolo. La conexión que se establece entre un actor y su público es muy fuerte, y la revelación de que esa conexión no es del todo genuina puede ser decepcionante. Sin embargo, es importante recordar que la industria del entretenimiento es un negocio, y que a menudo se toman decisiones difíciles para proteger los intereses de las empresas y los artistas. Pero también creo que es importante ponernos en el lugar de Demet y Khan. Imaginen la presión que deben haber sentido.
Imaginen el miedo a defraudar a sus fans, a perder sus contratos, a dañar sus carreras. En situaciones extremas, a veces hay que tomar decisiones difíciles. Y aunque esas decisiones no sean perfectas, pueden ser las únicas que permitan salir adelante. En el mundo del espectáculo, la imagen lo es todo. Los actores son constantemente juzgados y evaluados por su apariencia física, su talento y su capacidad para conectar con el público. La presión de mantener una imagen perfecta y de cumplir con las expectativas de los fans puede ser abrumadora, y a menudo lleva a los artistas a tomar medidas extremas para proteger su carrera. Por supuesto, la confesión de Khan ha generado un debate intenso. Algunos fans lo aplauden por su valentía y honestidad. Otros lo critican por haber ocultado la verdad durante tanto tiempo. Y otros simplemente se sienten confundidos y decepcionados. Las redes sociales se han inundado de comentarios y opiniones sobre la confesión de Khan. Algunos fans han expresado su apoyo y comprensión, elogiando su sinceridad y su preocupación por el bienestar de Demet. Otros se han mostrado indignados y decepcionados, acusando a Khan de haber traicionado la confianza del público. Y otros han adoptado una postura más neutral, reconociendo la complejidad de la situación y la necesidad de considerar todos los puntos de vista. Pero independientemente de cuál sea su opinión al respecto, creo que es importante recordar que Demet y Khan son seres humanos. Son personas que cometen errores, que tienen miedos y que toman decisiones difíciles. Y aunque no siempre estemos de acuerdo con sus decisiones, creo que merecen nuestro respeto y nuestra comprensión. Es fácil juzgar a los demás desde la distancia, pero es importante recordar que todos somos falibles y que todos cometemos errores. Los actores son seres humanos como cualquier otro y merecen ser tratados con respeto y compasión, incluso cuando toman decisiones que no compartimos. Y ahora la pregunta del millón: ¿quién fue la doble de Demet? Pues bien, hasta el momento esa información se mantiene en secreto. Khan se negó a revelar el nombre de la actriz, alegando que quiere proteger su privacidad. Pero como saben, en Internet nada permanece oculto por mucho tiempo. Así que estoy seguro de que en cuestión de días, o incluso horas, sabremos quién es la misteriosa doble de Demet. Y por supuesto se los contaré en un próximo vídeo. La identidad de la doble se ha convertido en el tema de conversación más candente en las redes sociales. Los fans han lanzado una búsqueda exhaustiva en Internet, analizando fotografías y vídeos para tratar de identificar a la misteriosa actriz. Algunos han incluso creado perfiles falsos en redes sociales para tratar de obtener información de fuentes internas. La expectación es máxima, y se espera que la identidad de la doble sea revelada en cuestión de días. Pero por ahora, lo importante es reflexionar sobre lo que hemos aprendido hoy. Hemos aprendido que la fama tiene un precio. Hemos aprendido que la presión mediática puede ser abrumadora. Y hemos aprendido que a veces, las personas que admiramos no son tan perfectas como creemos. La confesión de Khan nos ha recordado que la vida de las celebridades no es tan glamurosa como parece. Detrás de las sonrisas y las alfombras rojas se esconden largas jornadas de trabajo, presiones constantes y una lucha constante por mantener una imagen perfecta. Es importante recordar que los actores son seres humanos como cualquier otro, y que merecen ser tratados con respeto y compasión. Y sobre todo, hemos aprendido que la verdad siempre sale a la luz, tarde o temprano. La confesión de Khan ha demostrado que la verdad siempre acaba saliendo a la luz, por mucho que se intente ocultarla. En un mundo cada vez más conectado y transparente, es difícil mantener secretos durante mucho tiempo. La presión de los medios y las redes sociales acaba forzando a las personas a revelar la verdad, por dolorosa que sea. Hemos llegado al final de este vídeo explosivo. Espero que les haya resultado interesante y que les haya hecho reflexionar. La confesión de Khan sobre la suplencia de Demet sin duda ha removido el avispero, pero también nos ha dado una visión más humana y compleja de las celebridades. En resumen, hoy hemos explorado la impactante confesión de Khan Yaman sobre la suplencia de Demet Özdemir en ciertos momentos, las razones detrás de esta decisión y la reacción que ha generado en el público y los medios. Hemos analizado el debate sobre la verdad, la privacidad y la presión de la fama. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Significa mucho para mí. Y quiero animarlos a dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de la confesión de Khan? ¿Creen que hizo lo correcto al revelar la verdad? ¿O creen que debería haber mantenido el secreto? Quiero saber sus opiniones.
Y ahora, antes de despedirme, un último favor. Si les gustó este vídeo, por favor, denle un like. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo. Recuerden, activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Adiós.